tras las elecciones locales y regionales del día 24 de mayo, pues las cosas siguen un tanto complejas. Las votaciones o los votos de los ciudadanos han hecho que en muchas administraciones o en muchos ayuntamientos o en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o incluso en la Diputación Provincial de Guadalajara, si se llega a saber al final cómo va a ser el reparto, las cosas en vez de aclararse se compliquen, ¿no? Estamos ahora en plenas negociaciones entre unos y otros y precisamente de esos resultados y de lo que puede ocurrir vamos a hablar hoy con Roberto Mangas, el director del Heraldo de Henares, que nos acompaña. Roberto, encantado que estés aquí con nosotros para hacer un poco de análisis, ¿no?, de lo que han sido estas elecciones locales y regionales. Muchas gracias a ti, Pablo, por invitarme. Como siempre, es un placer estar de nuevo en estos estudios y nada, pues deseando pues que empiece lo bueno, porque todavía estamos conociendo un poco los flecos, pero ni conocemos el resultado de los pactos, ni sabemos cómo van a acabar esas pequeñas impugnaciones que ha habido, que tampoco van a mover mucho, y sobre todo qué va a pasar con la Junta. Con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde recuerden, pues el Partido Popular ha obtenido la mayoría de representaciones, pero un pacto entre Podemos y PSOE podría arrebatar la presidencia de la Junta a María Dolores de Cospedal. Vamos antes, si te parece, entrar en los repartos que hay y cómo se pueden aclarar, a echar un vistazo a la campaña, lo que ha sido esta campaña, que empezaba en la precampaña con muchas propuestas, pero que según iba avanzando el tiempo se ha ido afilando bastante, ¿no? Los partidos han echado el resto cuchillos afilados y con presencia en Guadalajara de todos los notables que tenían a mano. Sí, pero yo iría más lejos, Pablo. Ajá. Yo diría que la precampaña empezó el 26 de mayo del año pasado, cuando se conocieron los resultados de las elecciones europeas. A partir de ese día, con los resultados sorpresa sobre todo de Podemos, pues empezó una gran campaña o precampaña electoral que ha terminado ahora, porque durante un año no hemos hablado, no hemos visto grandes cuestiones de gobierno, ni grandes propuestas, ni grandes ofertas. Solo hemos visto precampaña electoral, donde los partidos políticos han ido desgranando sus estrategias y demás para llegar a una campaña electoral donde, como bien dices, en Guadalajara, que es lo que nos afecta, sí, hemos visto que se han desplazado absolutamente todos los líderes políticos, incluido Pedro Sánchez, es verdad, Rajoy, Cospedal varias veces, consejeros y notables de un partido y de otro, todos los días. Paje también, recorrido Paje, yo creo que ya norte, tenía sureste y oeste. Habitación casi en hotel, ¿no? Sí, porque estaba casi a diario desde el más pequeñito pueblo hasta la capital o donde le llamaran, ¿no? Entonces, hemos visto que ha sido una campaña, yo te diría, Pablo, casi que sin propuestas. O sea, yo, si me preguntas ¿de qué propuestas de la precampaña o de la campaña, salvo algún ayuntamiento como Romano o Daniel Jiménez o en Azuqueca, tal, pero a nivel general y sobre todo autonómico, yo no recuerdo una propuesta por ninguno de los dos grandes partidos. Ni el PSOE dijo que iba a hacer, solo dijo que iba a deshacer la política de recortes de Cospedal, no dijo más, deshacer, pero también decía, añadía la coletilla Emiliano García Paje, siempre y cuando la cuestión presupuestaria nos lo vaya permitiendo. Coño, pues blanco y en botella, pues como le ha pasado a Cospedal. Mientras no hay dinero es difícil hacer ciertas cosas. Pero es que el gobierno de Cospedal tampoco le he visto yo hacer grandes propuestas que no fueran de gestión o que ya estaban incluidas en años anteriores, que en 2, 3, 5 años iremos, que si el parador, que si la carretera, que si tal. Que si el hospital de Guadalajara. Sí, no ha habido una campaña de ilusión, no la ha habido. Ni para las municipales, pero sobre todo nula para las autonómicas. Ha sido muy plana, solo de mensaje de líderes y sobre todo muchas veces hablando en clave nacional. Ha sido una campaña, como dices, ¿no?, de más mensaje nacional y que quizá ha arrastrado también un poco el voto, ¿no? Eso en algunos lugares pues sí se ha visto, ¿no?, que el malestar que puede haber con Mariano Rajoy ha repercutido en el Partido Popular a nivel ayuntamiento y la, entre comillemos, ilusión que despierta Podemos en algunos colectivos ha jugado en su favor. Sí, yo a esto tengo una anécdota muy buena de un apoderado del Partido Socialista, de un municipio de aquí, de la provincia, donde se presentaban las listas de ahora, y entonces contaba que llegó una señora mayor y decía, ¿cuáles son las papeletas del Coletas? ¿No? Sí. Y entonces le decía el apoderado del PSOE, no señora, el Coletas no se presenta, no, me da igual, pero ¿cuáles son las papeletas del Coletas? No quiero esas papeletas. Entonces ha habido mucho voto que ha sido pues con influencia nacional, independientemente del candidato, pero yo creo que la gran mayoría, sobre todo en los municipios,
municipios, pequeños municipios, incluso la capital podríamos hablar, o Azuqueca, ha influido mucho también la lista que llevaba cada partido, sin perjuicio de que, por ejemplo, una formación como ahora Azuqueca no hubiera sacado, sin el boom de Podemos en la actualidad, nunca 4 concejales, porque de hecho no los ha sacado Izquierda Unida nunca, ¿no? Hasta, bueno, sí, la sacaba cuando gobernaba Florentino García, pero en lo que García Bonilla dejó de estar en el PSOE, Izquierda Unida no ha pasado de 3 en su mejor resultado. Entonces, sí es cierto que hay parte componente de conocimiento, pero un 10, un 15, un 20% de conocimiento de las siglas nacionales ha ayudado a que Podemos, por ejemplo, se haya convertido en el árbitro en casi toda España. Y otra cosa sobre la campaña, precampaña y maniobras electorales antes de ir a con los municipios y los resultados y qué ha podido influir. Las querellas, que también ha habido querellas en algunos lugares pues del Partido Popular, a representantes del Partido Socialista en Azuqueca de Henares, en Cabanillas del Campo prácticamente, entre el candidato del PSOE, ¿no? José García Salinas, y el alcalde Jaime Celada, jugaban a querella diaria. Sí, bueno, esto es una mala estrategia, porque además las urnas se ha demostrado que no solo premia esas cosas, cuando se trata sobre todo de cuitas o de problemas que pueden afectar casi solo a la casta política y no al común de los mortales. Por ejemplo, si tenemos una querella por corrupción, pues sí afecta a una lista. Si tenemos una querella, como ha pasado en Azuqueca, que no sabemos qué es, solo que es una estafa porque supuestamente hay unas obras que valen más o menos de lo que previsiblemente tenían que costar, entonces ese enredo además mal comunicado o mal gestionado, puede llevar a lo que ha pasado, que provoque el efecto contrario. Lo de Cabanillas ha sido directamente pues como un tema de guasa, ¿no? De injurias, calumnias todos los días para arriba y para abajo, ¿no? Es como y tú más, ¿no? Claro, yo veo más preocupante, por ejemplo, el tema de las trincheras que se han hecho en las zanjas periodísticas de la provincia, donde no olvidemos que ya no hay dinero publicitario de la empresa privada, porque se acabó el ladrillo, se acabó la bonanza económica, casi nadie se anuncia y todo el dinero viene de las ubres de las administraciones. Sí. Entonces, hace 4 años, yo lo decía en mi último artículo en el Heraldo de Henares, hace 4 años Barreda echó el resto. O sea, con una televisión pública que nos costaba a los castellano-manchegos 70 millones de euros cada año, con unas inversiones publicitarias millonarias a medios de comunicaciones, no solo afines, sino que algunos que, aun sin ser muy afines, terminaban un poco de integrar en el grupo porque tenían mucha audiencia, ¿no? Perdió las elecciones, Barreda. Pues es que 4 años después, Cospedal ha cometido los mismos errores. O sea, se pensaba que teniendo grupos afines de presión en los medios de comunicación, inflándolos de dinero, aparte de mantener e incumplir su promesa de vender o cierre la televisión regional, que sabemos que es un ente inútil que solo sirve para gastar ahora 45 millones de euros frente a los 70 de antes, pero son 45 millones de euros al año, que fíjate la cantidad de recortes que se han hecho que se podían haber aprovechado con esos 45 millones, ¿no? Entonces, ha inflado también a medios amigos y los medios independientes pues nos hemos conformado con un poquito que para ya decir que todos somos y que bien, que guapos somos todos, ¿no? Tenemos nuestro panecillo. Yo les diría que aprendieran de los errores, que los medios de comunicación no ganan ni hacen ganar unas elecciones. Los medios de comunicación contamos lo que vemos, y si uno es un corrupto, no es el medio de comunicación el que echa a ese corrupto, es la sociedad la que lo echa. Porque el medio de comunicación lo que hace es contarlo, nada más, ¿no? Y sobre todo que se hiciera una ley ya de una vez, para que con unos baremos objetivos, donde por audiencia, influencia o penetración, se distribuyeran los fondos publicitarios de la Junta y de los ayuntamientos. No podemos asistir a espectáculos como el de Azuqueca de Henares, por ejemplo, el de Guadalajara, donde sus medios afines se están llevando el dinero. Tienen que sobrevivir todos los medios, o por lo menos intentar mantenerse, pero con equidad y con respeto. No puede tener más publicidad un medio que lo ven 300 personas, que hay casos, y medios como por ejemplo el Heraldo, que tiene 1,5 millones de visitas únicas al año, pues 3 contratos publicitarios de la Junta y alguno más por ahí de alguna institución más. No estoy pidiendo que nos den a los medios de comunicación, sino que se haga un reparto o que directamente todos nos quedemos fuera. Claro, en muchas ocasiones de ese reparto de esos fondos se sostienen, como dices, medios que
digamos, benefician o dan mayor preponderancia a unos que a otros, como bien sabemos. Pero luego es vergonzoso, es vergonzoso, Pablo, si tú lo ves, periodistas de partido escribiendo en medios... Y la sobreexposición a la que someten a los propios, que muchas veces es contraproducente, ¿no? Claro, y es que además hay una guerra de trincheras donde ves un periódico y las leches al contrario, además injustas la mayoría de las veces, sí. Pero es que ves el periódico, bueno, periódicos, los llamo periódicos porque no les vamos a llamar de otra manera, claro, no siendo que se creen con nosotros por difamación, pero todo el mundo tenemos en la mente, y luego y hay compañeros míos de la prensa que yo no sé, hace unos años tenían más credibilidad que ahora. Ahora han cavado una trinchera para meterse en la sede del PP o meterse en la sede del PSOE, y lo que me cabrea es que encima firman como periodista. O sea, no diga usted, soy un empleado del PSOE, asesor del PSOE, soy asesor del PP, pero no firme usted como periodista, ¿no? Es que eso es lo que me fastidia, que están haciendo folletos informativos y luego se permiten el lujo de firmar como periodistas. Claro. Bueno, te veo indignado con este asunto, ¿no? Claro. Sí, es que están envileciendo la profesión, Pablo, y no me gusta, porque yo esta profesión la amo, la tengo por vocación, y lo que quiero es que... Es un poco decimonónico este sí, periodismo, ¿no? Sí, no, es que el periodismo, en España ha habido grandísimos periodistas en todos los siglos, desde que el periodismo impreso empezó a funcionar con las primeras galeradas. Y podríamos citar muchísimos casos, incluido en el siglo XX, periódicos durante el franquismo hacían un periodismo buenísimo porque tenían que esquivar la censura como podían. Y sin embargo ahora que existe la peor censura del mundo, que es la económica, la de pagar la hipoteca a fin de mes, pues algunos compañeros la han sumido de tal manera que ejercen de correveidile, y eso no es periodismo. Claro, recuerda, como decía yo, en el siglo XIX, ¿no?, que era más militante el periodismo que informativo. Bueno, hecho este inciso sobre cómo está la prensa y el sector periodístico, vamos a hablar de la Junta de Castilla-La Mancha, si te parece, los resultados, ¿no? María Dolores Cospedal perdió la mayoría absoluta, el PP perdió la mayoría absoluta, y quizá el diputado que le hizo perder esa mayoría fue el quinto diputado que repartía Guadalajara, que fue para Podemos. Sí, claro. Hombre, estuvieron 2 semanas machacando a Ciudadanos, se olvidaron de Podemos y consiguieron el efecto contrario. Digo, desde algunos medios afines e incluso los propios políticos y cargos políticos del PP. Todo, claro. Masacraron, que algunos no te digo yo que no se lo merecieran, ¿no? Pero claro, luego te enteras de que estaban confiados porque dicen que sus tracks, que todavía no sé lo que es, pero parece que son pequeñas encuestas que se hacían a diario en campaña, les daban 17 concejales y que les garantizaban allá donde había... En Guadalajara te refieres capital. No, me refiero a la Junta. 17 diputados. Concejales, perdona, sí, Pablo, 17 diputados. Y en ellos, pues claro, estaba el que perdía el PP, dijéramos el 3-2, 2-2, 1, pero ese 1 pasaba a Ciudadanos, no pasaba a Podemos. No calibraron el arrastre de voto de 40 y tantas candidaturas de ahora frente solo a 10 de Ciudadanos. Claro, la gente, un poco miméticamente, pues arrastra el voto de unas a otras, aunque no siempre, como hemos visto en algunos casos. Pero, ¿qué han hecho? Se confían, no valoran suficiente al enemigo que tienen enfrente y al que supuestamente es su amigo lo machacan vivo, pues entonces al final llega el resultado que si hace 5 años, 4 años, el PP le dio la mayoría absoluta a Cospedal, este año Cospedal pierde porque han sacado 2, uno creo que en Albacete Podemos, ¿no?, y otro en Guadalajara. No podemos decir que ha sido culpable uno y otro, pero sí. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el PSOE, aun habiendo perdido se siente vencedor de las elecciones sin haberlas ganado. El ejemplo, cómo salió Paje esa noche electoral, ¿no?, con los brazos arriba, en todas las sedes, la de Guadalajara también, ¿no? Se celebró ese resultado, que no es ganar, no es tener más diputados que nadie, ¿no?, como si fuera un triunfo. Sí, pero es que... se dio por hecho, y al día siguiente la cabeza de lista de Podemos, el cabeza de lista dijo, oiga usted, que conmigo no ha hablado nadie todavía. Sí, y que mantenga usted las formas, que lo que tenemos hablado, las formas, no lo demuestre usted, porque como se le decía antiguamente a Izquierda Unida, que era la criada del PSOE, ¿no?, pues ahora parece ser que los criados del PSOE son los de Podemos o los de ahora, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Paje, en una entrevista que participé en otro medio de comunicación, le pregunté expresamente 3 veces para que se mojara. Sí. ¿Va usted a pactar para conseguir el gobierno a cualquier precio? No me voy a volver loco por 3 veces. ¿No? Volver loco quiere decir que no iba a pactar sin ton ni son. Sí, quiere decir que si en la noche electoral todavía no ha habido movimiento de pactos y lo estamos celebrando, estaba ya pactado, con lo cual no dijo toda la verdad en campaña electoral. Veremos cómo queda ese acuerdo, ¿no? Tendrá que formalizar de alguna manera PSOE y Podemos a nivel regional,
salvo que al final discutan, como en alguna ocasión ha pasado, ¿no? Y acabe, entre comillas, heredando el gobierno Cospedal. No, Pablo. Imposible, no lo ves tú viable. Se tienen cogidos por... No puede pasar como en Extremadura, quizá como no, en la anterior legislatura. Y te voy a contar por qué, Pablo, según mi criterio. Se tienen cogidos por los huevecillos por Madrid. O sea, Podemos va a echar el resto por hacerse con la capital de España. Y si para conseguir, ya lo hemos visto, que enseguida Carmona ha dicho que de ninguna manera hace un frente anti-Carmena, ¿no? ¿Por qué? Porque el PSOE sabe que si no le votan a Madrid, a Carmena, o sea, ahora a Madrid, Podemos no le va a votar ni en Castilla-La Mancha, ni en ninguna capital de provincia, ni en todas las comunidades autónomas donde el PP ha ganado, pero no con mayoría absoluta para gobernar. Entonces, el Podemos tiene que votar a favor del PSOE allá donde necesite el PSOE, porque Podemos está como loco por ganar la capital de España. Y ese va a ser la moneda de cambio, que se olvide nadie, se van a hacer las vírgenes irredentas, los de Podemos, van a decir que programa, pero al final Madrid es Madrid y a cambio de Madrid viene todo el castillo de naipes detrás para que caiga a favor del PSOE. Pues estaremos atentos a ver si se cumple este vaticinio, este análisis a nivel regional, nacional, pero en Guadalajara, pues también sobre la mesa, Guadalajara capital, me refiero al Ayuntamiento de Guadalajara, sobre la mesa, negociación en curso, acuerdo en curso, PP Ciudadanos o coalición de PSOE, Podemos o ahora Guadalajara y Ciudadanos en contra del PP. Bueno, eso me parece que no tiene ningún sentido, y más oyendo lo que estás oyendo a nivel nacional. O sea, damos por hecho que la opción natural de PSOE cuando el PP no tiene mayoría absoluta es apoyarse en Podemos, y se quiere inhabilitar o desprestigiar de alguna manera que un partido de centro, no sabría yo calificarlo, porque de centro izquierda, centro derecha, no pudiera apoyar a un partido de centro derecha allá donde lo necesitara, ¿no? Me hacía mucha gracia el otro día Daniel Jiménez, que tiene un discurso a veces coherente, pero a veces yo creo que sus asesores le hacen confundirse, ¿no? Cuando decía, Guadalajara ha pedido el cambio y va siendo hora de que Román deje la alcaldía y Pero bueno, Daniel, si has tenido 8 concejales como hace 4 años, y hace 4 años todo el mundo reconoció que era el peor resultado del PSOE, que no solo no era para tirar cohetes, es que era para casi esconderse, ¿no? Entonces, nos encontramos con cuestiones de esas que reclaman un pacto PSOE-Izquierda Unida, ahora Ciudadanos, y es efectivamente un cordón sanitario que además yo creo que los ciudadanos no lo han votado, que además creo que el PP se recuperó el 11º concejal, restándoselo ahora, con lo cual la suma de votos de unas ciertas formaciones es mayoría, y sobre todo que siendo legítimo lo que propone Daniel Jiménez, porque es tan legítimo eso como lo contrario, no vamos a discutirlo, pero sí que dijéramos que políticamente no tiene encaje ni por dónde cogerlo. ¿Y en qué crees o por qué motivo crees que la mayoría que de alguna manera se especulaba podría obtener Antonio Román al frente del Ayuntamiento de Guadalajara al final no se ha concretado? Un poco toda la amálgama de asuntos que hemos dicho al principio, la influencia de la política nacional, algunas decisiones que se han tomado durante su gestión que a los ciudadanos no les ha gustado, y también quizá esa sobreexposición a los medios, porque Román ha tenido una rueda de prensa diaria en los últimos 3 años. Sí, bueno, eso, el análisis que tú haces se valora por sí mismo, porque además todos esos puntos que tú dices, ¿no?, son correctos. O sea, la sobreexposición, la política nacional, yo añadiría que ha habido mucha gente cabreada, sobre todo en la zona centro. Se habla de prepotencia, ¿no?, del PP a nivel general después de estas mayorías obtenidas. Claro, pero es que esa es la última, o sea, ha sido el alejamiento. El Partido Popular se ha alejado de sus ciudadanos, el Partido Popular se ha alejado de sus votantes, y el Partido Popular, teniendo grandes gestores, que yo, por ejemplo, prefiero a Román gestionando las cuentas públicas antes que a determinados miembros del Partido Socialista. Ya vimos lo que pasó con la Diputación hace 4 años, cómo se la encontró en Aguarinos, otra gran gestora de dinero público, pero que no saben, no ya decir comunicar, porque para eso tienen gabinetes de prensa que mandan 5 notas diarias, demás, no, sino que no saben tener feeling, ese feedback con la gente, de bajarse al barro, como digo en mi último artículo, y empezar a hablar con la gente, escucharlos, reunirse. Hacerles caso. Pero bueno, da igual, porque hay veces
que es imposible hacer caso a todo el mundo. Sí, no, evidentemente, pero a alguien le tienes que hacer caso, sí. Pero te voy a poner el ejemplo, aunque luego vamos a hablar de los pueblos, de Alovera. Por ejemplo, Alovera hay una grandísima alcaldesa que es Puri Tortoro. Yo me llevo muy bien con todos los alcaldes de los últimos 25 años. O sea, desde Carmen Plaza, que en paz descanse, que era del PP, como Purificación Ruiz de Velasco, que era del PSOE, como con David Atienza, aunque al final se estropeó algo la relación porque se endiosó también y se arrepintió al final, con Puri, ¿no? Y me hubiera llevado bien con el siguiente, estoy convencido. Pero, sin embargo, Puri es que es esta vecina de pueblo que te la encuentras en la pescadería con sus vecinos, en el bar, en la tienda de no sé qué, que si hay que ir a entregar un premio, vaya, que si hay que ir a arreglar un micrófono a la Casa de la Cultura y vaya a la primera y tal. No le digo que a Román vaya al Guitián a arreglar un micrófono, pero, hombre, que baje un poco al barro, que baje a la calle, que hable, escuche, sobre todo que escuche, porque la gente muchas veces lo que necesita es que le escuchen desahogarse. Y entonces no ir tan rodeado de 8 guardaespaldas, bueno, 4, porque hacen turnos, ¿no? Que te quiero decir eso el PSOE lo hace mucho mejor. Luego no hace ni puto caso, por decirlo así, pero te escucha, te hacen como que te escuchan. Ya. ¿No? Es lo que se ha fallado. Claro, no la comunicación que venden los gurús de no ha fallado. ¿Pero cómo va a fallar la comunicación si tenéis no sé cuántas teles, no sé cuántos periódicos, no sé cuántas radios, no sé cuántas... No, ha fallado el feedback. O sea, el hablar con la gente, escucharla y contestarle. Ir a la calle, no vale poner una línea en campaña electoral diciendo llámame que contesto, no. Es durante 4 años, desde la noche electoral, Román, que no sé si terminará el mandato, porque no va a estar para gobernar. Si no estaba para gobernar, decía él, 4 años con mayoría absoluta, porque ya estaba pensando en otras cosas, yo veo que Román no termina este mandato con 11 concejales, casi seguro. Hablaremos, si te parece, en otra ocasión de ese futuro, ¿no?, que pueda guardar alguno de nuestros políticos, pero vamos a hablar de los pueblos, de otros pueblos, no de Guadalajara capital, sino del corredor de Linares, donde, por ejemplo, pues las cosas han cambiado un tanto y en muchos lugares pues lo que hay es vamos a decir, una fórmula que no sabemos cómo resolver, ¿no? O que poco a poco se irá resolviendo, pero por ejemplo en la Azuqueca de Henares, el PSOE... es el más fácil. Pero no ha tenido mayoría absoluta. Sí, en Cabrillas del Campo, una ensalada bastante compleja, como nos vas a contar ahora. Sí. Villanueva de la Torre, 3/4 partes de lo mismo. No, Pablo, no. Salvo sorpresas de que esos candidatos, como ha pasado en Cabanillas, que vecinos por Cabanillas, que todo el mundo pensaba que era Podemos y tal, anunciaron hace unos días que no iban a votar a favor de la investidura de ninguno, es decir, se abstenían, con lo cual Celada salía alcalde cuando ya el PSOE había celebrado ese resultado. Al final el cabeza de lista ha terminado dimitiendo porque no ha soportado la presión. Imagínate, Pablo, que no se soporta la presión cuando uno en conciencia va a votar lo que va a votar. Sí, y ha terminado dimitiendo para que pase el tercero de la lista, con lo cual le darán el voto a Salinas, que no fue el que ganó las elecciones, en perjuicio de Celada, que fue el que ganó las elecciones. En Azuqueca el PSOE tampoco es para tirar cohetes, porque ha perdido la mayoría absoluta. Pero viendo la relación de fuerzas, que el PP ha quedado en los tiempos de Mínguez, es decir, de cuando el ayuntamiento tenía 13 concejales, ¿no? Mala estrategia, mala elección de mal todo. En Azuqueca es que parece que antes de que empiece la campaña, a ver con quién perdemos en Azuqueca, vamos a ver, ¿no? Y ya está. Y ahí, pues José Luis Blanco tiene para elegir, porque tiene 4 formaciones entre Ganemos, Izquierda Unida y demás, para decir tú, Pito, Gorgorito, contigo gobierno. Y ya está, y contigo gobierno. Gobernará con Izquierda Unida porque les ha ido muy bien y además en Izquierda Unida hay gente preparada y que seguramente ejercerá un poquito de freno a esas mayorías absolutas que muchas veces no son buenas. En Villanueva de la Torre tengo claro que va a gobernar el PSOE con ahora Villanueva. Sara Martínez Ronchalo demostró durante su época de diputada provincial con Moratilla que era una gran diputada y una gran gestora, y además no es muy sectaria, muy radical, con lo cual van a tener, creo que igual que con Marta Valdenebro, una buena alcaldesa, ¿no? Chilo Eches va a gobernar ahora, ¿no? Que todavía no se sabe bien si José Ramón Calvo, visto que siempre ha sacado mayoría absoluta, ahora no la ha obtenido, ¿no? Y a lo ver a lo que te contaba antes, que ahora Puri ha sacado 5 concejales como el PP, por no querer llegar el PP a un acuerdo con ella antes de la campaña, y ahora Puri puede elegir socio de gobierno para gobernar sin contar con el PP si no quiere. Espero que el PP se ponga de acuerdo con Puri y tengan una mayoría estable, porque si no el PP volverá a quedar, si va bajado de 7 a 5, a las próximas queda como en la irrelevancia, como en Azuqueca. En otros lugares, sin embargo, pues el que gobernaba sigue gobernando. No es la norma en estas elecciones, ¿no? Marchamalo PSOE, Sigüenza PP,
Pues eso quiere decir, Pablo, lo de que la gente vota muchas veces a su vecino, a su alcalde, al que conoce, al que lo ve todos los días en la calle, con ellos, contándole sus problemas. Y yo creo que tanto Latre como Esteban, uno del PP y uno del PSOE, han ejercido esa función en sus respectivos municipios y han sido premiados. ¿Y qué valoración haces de la legislatura que va a comenzar ahora? No sé, ¿cómo crees que va a transcurrir? ¿Con mucho sobresalto a la vez de transformaciones? ¿O una vez que pase esta resaca electoral? Hasta los primeros 7 meses. Los primeros 7 meses o 6 meses hasta que haya elecciones generales no va a haber verdaderas estrategias de gobierno ni de oposición con el fin de evitar un mal resultado en las generales. Pero una vez que pasen las generales, cada uno tirará de su programa adelante y los pactos serán los pactos y la izquierda pues ejercerá su programa de izquierda y el PP pues ejercerá su programa. Pero no veo yo sobresaltos. No veo sobresaltos. No. Siempre habrá alguno, pero en Guadalajara no veo un cabreo entre Alejandro Ruiz y Román, por ejemplo. Sí. Tienen muchos puntos en común. ¿Viviremos los ciudadanos mejor? ¿O esa pregunta yo no lo sé. De cristal casi? No lo sé. Yo sé que donde se determina si los ciudadanos viven mejor o peor es en unas elecciones generales donde se aplican determinados impuestos, se aplican determinadas políticas económicas, tal. Yo sí tendría miedo y respeto a que en unas generales se pudiera dar un pacto PSOE-Podemos y se radicalizara la vida política española, porque 4 años de sufrimiento y de recorte, muchos de ellos excesivos y no bien explicados, y además algunos de ellos que eran superfluos, ahora que parece que estamos empezando a ver la luz, independientemente de la opción política que tenga cada uno, yo creo que practicar políticas que han fracasado en el siglo XX y en el siglo XXI en todo el mundo, en la Unión Soviética, en China, Corea, Venezuela y demás. Está muy bien estar muy cabreado, está muy bien ser joven y querer ser revolucionario, pero si te vas a quedar subvencionado toda la vida sin poder crecer y manteniéndote con una ayuda del Estado, yo prefiero sufrir y trabajar y que lo que gane sea mío y poder progresar antes que esperar poner la mano para que el Estado me dé una subvención. Y la última sería, en esas elecciones nacionales o en las próximas elecciones veremos a UPyD, Vox y otros partidos que se han quedado en el camino. No, UPyD yo creo que UPyD ya cumplió su misión y además con mucha tristeza lo digo porque quitando su líder nacional Rosa Díez, que era doña Gruñona, UPyD ha sido un gran partido que ha hecho un gran labor a la democracia con todas las querellas, con todas las demandas que ha puesto para levantar las alfombras de este país, renunciando a dietas y liberaciones en muchísimos sitios, un partido donde tenía gente muy preparada. Lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en España, pero que por la obcecación de su líder nacional y sus formas, que parece que te está gruñendo cada vez que te está hablando, pues va a terminar desapareciendo. Su lugar lo ocupará Ciudadanos, que creo que es peor partido o con peor gente menos preparada, pero bueno, son los ciclos, ya pasó con el CDS, ya pasó con UCD en su día y pasará pues mañana con Ciudadanos, en 4 o 6 años con Podemos y así sucesivamente. De Vox... Vox todavía, yo creo que 6, 8, 10 años le quedan para ocupar a lo mejor el sitio que la tiene Ciudadanos, quizás. Pues veremos si esa evolución se concreta en tiempo futuro, ¿no? De momento nos quedamos con este análisis que hemos realizado de las elecciones locales y regionales de este 2015. Veremos qué ocurre en la Diputación, donde de momento se siguen contando los votos y decidiendo la Junta Electoral si ahora es uno o trino, para pero yo creo, Pablo, que tampoco eso es una desvergüenza. Hablar de que ha habido pucherazo y demás, estamos hablando de que hay una discrepancia en la forma de contabilizar los votos. Es que en la forma de vender el Partido Socialista, que ha habido pucherazo y sus periodistas de cámara y de cabecera, oiga, no, mire usted, pucherazo es que llega un tío y coge, por eso se llama puchero, y cogió un puchero lleno de votos y lo metía en la urna. Ahora hay una discrepancia, ahora es provincial o local. Si los tribunales dicen que es provincial, se le da un diputado más. Si dicen que es local, se le quita un diputado. Es irrelevante, porque la mayoría absoluta del PP pasaría a ser 12+1 con Ciudadanos, ¿no? Pero el envilecer ese lenguaje que Pablo Bellido acostumbra, envilecer el lenguaje político, y no se da cuenta muchas veces que hace daño, porque habla de crueldad, de recortes, de saña, de trampas, de pucherazo, no sé, y luego dice, los demás insultan y nosotros propuestas. No, hombre, no, Pablo, si insultas cada vez que abres la boca y pones un tuit, no hables de pucherazo, ni tú ni tus periodistas de cámara, porque lo que hay es una discrepancia
discrepancia a la forma de sumar los votos. Y para eso tenemos tribunales con un sistema jurídico garantista a más no poder en nuestro país, que va a decidir lo que es bueno y lo que no es bueno. Y aunque dé el segundo a Podemos, pero habrá sido un tribunal y no pasa nada, no ha habido pucherazo. Pero yo estoy convencido que si fuera en sentido contrario, el PSOE también pondría ese recurso y lucharía... Claro que lo pondría, pero seguramente a lo mejor yo no me imagino a determinados líderes del Partido Popular hablando de pucherazo. Es que pucherazo pasaba en Colombia, cuando llegaban las FARC y abrían una urna y metían... 30 segundos nos quedan. Has traído un libro para hacer una recomendación. Si te parece... Bueno, son dos en realidad, ¿no? Así, muy rápida, 30 segundos. 100 cumpleaños aniversario de la publicación de uno de los mejores libros de la historia, de literatura clásica, La Metamorfosis de Kafka, el libro de cabecera, me lo he leído en varios idiomas, se lo recomiendo a cualquier persona a partir de los 12-14 años. Y luego un libro juvenil, que es de un grandísimo escritor, amigo mío, premio EDB en 2012, que hará reflexionar sobre el uso que se hace sobre la violencia y sobre las guerras con los niños, pero a través de un parque temático. Yo lo recomiendo, los dos. Pues estas dos recomendaciones que hoy nos ha traído a esta tertulia, esta charla de análisis, ¿no? Roberto Mangas, director del Heraldo de Henares. Con ellas nos quedamos con La Metamorfosis, muy recomendable, muy inquietante por otra parte. Y este libro titulado Parque Muerte, de Fernando Lalana. Pues gracias, Roberto, por venir, estas recomendaciones y por tu análisis de estos resultados electorales, que veremos en los próximos días cómo se concretan ya de forma definitiva. Y si te parece, entonces, hablamos de nuevo. Cuando tú quieras, Pablo. Muchísimas gracias por invitarme.